del mundo, ni delante del sistema. Hay rodillas que también, Señor, se preservan, que se guardan, que Dios mío han creído al anuncio, que han creído a tu palabra, que han creído a tu promesa, que han creído a un Dios que vive y reina para siempre. En esta mañana, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor, te damos toda la alabanza. Creemos a ti, oh Señor, en esta mañana, que tú vienes, Señor, que tu venida es eminente, que tu venida, Señor, aleluya, la esperamos y la esperamos, Señor, con todo deseo. Tu iglesia, Señor, y dice en Apocalipsis, la iglesia del Señor y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a poder vivir para ti como tú quieres, una vida, Dios mío, santa, una vida, oh Dios, sin mancha, una vida que proclama tu nombre, una vida, Señor, que ha creído a tu anuncio, Dios. Gracias en esta mañana, gracias en esta mañana, te bendecimos en esta mañana, adoramos tu nombre, Señor, gracias porque tú estás en este lugar, oh Dios, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Dele al Señor la gloria, levante su voz al cielo, levante su voz a Él, dígale, Señor, yo creo en tu palabra, yo confío en ti, Señor. Creo, Señor, que tú eres el único que tienes el control de todas las cosas, que tú tienes el control de mi vida, la vida de mi familia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús confiamos a tu palabra, Señor. Creemos a tu palabra. Gracias porque tú estás aquí. Podemos creer a tu palabra, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana, Jesús. Amén y amén. Antes de ir a la palabra, vamos a leer, vamos a ir al libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Bendecimos el nombre del Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te bendecimos a Él. Gracias. Dice la palabra del Señor y vamos a leer el versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que no vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién pues? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dejare en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de diente. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Esta mañana bendecimos al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en su casa. Y hoy vamos a tener la cena del Señor, igual que recuerden que hoy es el día también que hemos escogido cada mes para ayunar por las familias, sabiendo que Colombia, nuestro país, está en situaciones bien complejas y adversas, pero creemos en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Amén, amén, mis amados. Así que en esta mañana bendecimos al Señor y quiero compartir la palabra de Dios, así que quiero que estemos atentos en esta mañana a lo que el Señor nos quiere regalar, lo que el Señor nos quiere decir hoy, y vamos a compartir la palabra del Señor. Bueno, para los que no saben, hoy estamos estrenando micrófonos. Los muchachos de la alabanza, ellos unieron esfuerzos y fuerzas, tanto físicas como económicas, y dejaron de comprar algunas cosas para ellos y compraron dos micrófonos inalámbricos, ya que se nos enredamos mucho con los micrófonos alámbricos. Entonces, vamos a seguir apoyándolos, vamos a apoyar a los muchachos, porque pues esto siempre es costoso. Compraron dos y gloria a Dios porque se preocupan por la iglesia, por la casa del Señor, ¿verdad? Que tengan las cosas necesarias. Así que vamos a apoyar. Para el 1 de diciembre tendremos un bazar, y esto va a ser con el fin de poder arreglar algunas cosas acá, sobre todo el sonido. eh, no sé si se dieron cuenta que también se pintó, se arregló la parte de atrás, la fachada, el fondo, y se pintó, se hizo unos arreglos. Entonces los muchachos han venido trabajando en esto, así que damos gracias a Dios por toda esta bendición y por todo lo que ellos hacen para la obra del Señor. Amén. Entonces les animo para que para que los apoyemos en las cosas que ellos quieren hacer, que ellos pretenden hacer para la gloria del Señor. Así que en esta mañana pues yo doy gracias a Dios por el emprendimiento, por el empeño que tienen ellos, tanto John como la hermana Paula, el hermano Carlos y todos los jóvenes que están acá en el nombre del Señor. Bien, mis amados, ahora sí, ¿Kere ya me tiene el computador? Bueno, hay un computador se bloqueó, pero quiero compartirles en esta mañana un tema que he venido dándole mucha vuelta y quiero compartir con ustedes en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. El tema que quiero compartir titula, no sé si lo vieron en el Facebook, es ¿en qué barco estás? Es el título del mensaje en esta mañana, ¿en qué barco estás? Y quiero que tengamos abierta la escritura allí en Mateo capítulo 24, y vamos a leer del versículo 37 al 39. Y tenemos también Lucas, el Evangelio según San Lucas capítulo 17. Vamos a tener esas dos escrituras. Gloria al Señor. Lucas capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 25
Vamos a tener esas dos lecturas. Y también vamos a Primera de Pedro, que va a ser como el texto bandera en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 3, ya le doy el texto exacto de Primera de Pedro. Gloria al Señor. Bueno, tengo el mensaje en el computador. Total, lo tengo allí, pero vamos a compartir la palabra del Señor. Hace aproximadamente unos 108 años pasó un accidente que era impensable que pasara. Se construyó un barco, uno de los más enormes y lujosos barcos que la historia pudiese dar. Este barco fue tripulado, o más bien estuvo al frente un capitán llamado Edward John Smith. Este hombre experimentado en la navegación, se dice que Edward John Smith fue un joven o un muchacho criado por padres cristianos, metodistas. Este muchacho a los 13 años, dice la historia, que él empieza a mirar, sale de su familia y él quiere como mirar qué puede hacer, salirse de su hogar, y empieza a trabajar y entra como en la parte de los marineros y empezó como ayudante. Este joven estudió, se preparó, estuvo en algunas navieras como ayudante, capitanó, fue una persona que estuvo siempre en el mar, y dice la historia que en aquel entonces habían unas empresas navieras muy importantes, británicas, y se les dio por construir un barco llamado el Titanic. Este barco fue construido finalizando el año 1912, aproximadamente 3 años construyeron el barco. Fue un barco lujoso, comodidades, el barco más grande que podía dar la historia, y fue ostentado por esta empresa famosa. La persona indicada para poder estar al frente de este barco, con una experiencia de más de 40 años, siendo capitán y mirando todas las situaciones en el mar, era Edward John Smith. Este hombre era un hombre sereno, se dice que era muy calmado, y que aunque tuvo incidentes antes, pero nada grave ni nada que lamentar, Edward John Smith se sintió seguro de lo que él hacía. Este barco tenía como destino Nueva York, y sale o zarpa más bien desde los lugares británicos, y dice la historia que habían transcurrido 4 días aproximadamente dentro de este barco tan amplio y lujoso. Me llamó la atención porque leyendo la historia se dice que iban gente pudiente, gente adinerada, gente riquísima, pero también había gente de un tercer nivel, de un segundo nivel y de un nivel estrato 0, las personas del común. Dentro de este barco me llamó la atención que iban sacerdotes católicos, pero también se encontraban algunos protestantes en ese lugar. Me llamó la atención porque también había una banda, y esta banda finalmente cantaba una canción que más adelante les voy a decir. Me llamó la atención. Habían pasado 3 días en alta mar con destino hasta los Estados Unidos,
y fue advertido de que había mal tiempo y de que estaba helando y que había una situación con el hielo. Ellos no quisieron escuchar la advertencia que le hicieron los otros marineros. Una embarcación más pequeña, más chica, de California, SS California, les advirtió, les dijo, hay hielo, y dice que ellos le llamaban porque existía el telégrafo para ese entonces. Tenía la mejor tecnología el barco y tenía el telégrafo, tenían personas que podían acceder a ello. Y me llama la atención porque llegó un momento que los que iban en el Titanic, las personas que estaban al mando del Titanic juntamente con Edward John Smith, se molestaron y dijeron, por favor, ya no nos llamen más. Estamos seguros de lo que estamos haciendo y de nuestra embarcación. Y dice que aquella embarcación se enojaron, obviamente, por la respuesta de ellos y apagaron el radio. Pasaron unos 10, 20 minutos cuando de repente se vieron encima aquel iceberg, aquel témpano de hielo, y dice que ya fue tarde. Quisieron despertar, pero ya fue tarde. Todos los que iban allí, obviamente, estaban bailando, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban algunos de sus placeres, algunos de negocio, otros placeres, lujuria, algunos de ellos un sexo libre, infinidad de cosas que se podían hacer en ese crucero o en ese barco. Cuando fue avisado el capitán del barco, obviamente con su experiencia que él tenía, pero su arrogancia y prepotencia, él pensó que podía salvar el barco. Antes de que todo el mundo abordara el barco, a uno de los que habían construido el barco, a unos de los ebanistas y de los ingenieros le preguntaron, ¿y este barco si es seguro? Y ellos dijeron, este barco no se puede sumergir, es un barco segurísimo que ni siquiera el mismo Dios lo podrá hundir. Fueron las palabras de ellos textualmente que quedaron allí consignadas. Ni el mismo Dios podrá hundir este barco. Era un barco totalmente seguro. La gente obviamente tenía una seguridad en él y se montaron. Ahora están dentro y delante de una emergencia y delante de una situación complicada, una situación que realmente es adversa para ellos. Ha golpeado el barco y se dice que el barco fue tropezado o golpeado en la parte de atrás, en la hélice, y en la parte también empezó a dañar los compartimentos. Las personas se asustaron. Algo interesante, se dice que más o menos había unas 2.222 personas. 2.222 personas en ese barco. Solamente llevaban unos 16 botes por si algo se presentaba. A estos 16 botes solamente podían caber unas 1.100 personas, menos de la mitad. Cuando empiezan ellos a mirar y llaman, obviamente el capitán viene y llama al ingeniero, al ebanista, miran el plano y revisan, le dice, revisen, inspeccionen el barco. Y la noticia desalentadora de este hombre fue, el barco en pocos minutos se va a hundir. Donde palabras anteriores habían dicho, este barco ni Dios mismo lo va a hundir. Me llama la atención porque ellos hicieron caso omiso al llamado que les hizo una embarcación anterior, una embarcación que le había dicho, está sucediendo o va a suceder esto, y ellos no escucharon, estaban seguros de sí mismos, de lo que tenían y hacia dónde iban, estaban en su propia arrogancia. Cuando inspeccionan, cuando dan el informe de que el barco, la probabilidad de que se salve son mínimas, entonces el capitán del barco, que se dice, algunos historiadores han llegado a decir que él seguía haciendo sus ceremonias religiosas, pero simplemente religiosas, no era un hombre consagrado a Dios como era Edward John Smith, un hombre que fue criado en una familia cristiana, dentro del seno del hogar cristiano. Aquel barco
fue un suceso tremendo. Por primera vez lanzan el llamado de auxilio SOS. Por primera vez se activa este llamado de emergencia, pero nadie los escuchó. Absolutamente nadie los escuchó. Estaban ellos preocupados, graves. Muchas gracias, amigo. La situación era realmente grave, era terrible. Pero Dios, que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto creen que Dios tiene el control de todas las cosas? Y a Él no se le puede, a Dios no lo podemos bloquear, mis amados. Aunque queramos bloquearlo, usted puede bloquear a que quiera, pero a Dios no. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Cuando yo leía la historia de esta embarcación, me llamó la atención poderosamente. Yo decía, Señor, cuánta soberbia hay en el ser humano. Activan ellos la emergencia SOS, nadie los escucha, están en pleno alta mar, empieza la gente conmocionada a gritar. Primero el capitán le dice a las personas que tienen preferencia para abordar los botes, son los niños y las mujeres. Algunos hombres que habían comprado su boleto y que obviamente no querían morir, no querían perecer en ese lugar, ellos van a empezar a llorar y a clamar. No sé cuánto vieron la película del Titanic. Era una película que fue realmente hecha hace unos años atrás. Unas escenas de pronto donde resaltaron más el amor o el romance de dos personajes, uno de ellos Leonardo DiCaprio y otra joven, ¿verdad? Muy hermosa, que hizo la escena espectacular. Pero realmente no pudieron escenificar totalmente lo que ese barco mostraba. Ahora, donde quiero llegar en esta mañana, y quiero que tengamos claro, porque cuando me encontré, en la Biblia nos habla de una embarcación de hace aproximadamente más de 3.000 o 4.000 años. En el libro de Génesis nos registra la Biblia de un hombre llamado Noé. Noé, un hombre justo, piadoso, que dice la Escritura que este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé, este hombre, se puso a disposición de Dios. La Biblia dice que Noé jamás había visto una lluvia y por ende el pueblo, la generación que había correspondido a ese entonces, jamás había visto una lluvia. Ahora hay un loco hablando, un loco para ellos, hablando de un diluvio. El capítulo 6 de Génesis registra este gran acontecimiento, una generación deliberada, una generación olvidada, una generación que se ha despegado y desprendido de Dios, una generación que no quiere saber nada de Dios, una generación que realmente ha pensado en sí mismo. Capítulo 6 del libro de Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora más adelante el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Era mucha, dice la palabra de Dios. Y dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Hacia dónde iba el corazón del hombre? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y se dijo: Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlo hecho. Escuche esto, mis amados, porque es tremendo. Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? Ahí vemos la gracia del Señor. Ahí vemos la misericordia de Dios.
Y del versículo 9 dice la Biblia y habla de las generaciones que Dios tenía y que Dios había permitido. Y en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba, ¿cómo estaba la tierra? Léalo, ¿cómo dice? Estaba corrompida su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hay una sentencia de Dios, hay un dictamen de Dios, hay un propósito de Dios. El deseo de Dios es que el hombre viva para siempre, el deseo de Dios es que el hombre era el deseo de Dios desde el principio. Pero aquí vemos ya en el capítulo 6 de Génesis que Dios se ha arrepentido. Y Dios entonces ahora va a proponer y va a llamar a un hombre que es piadoso según la Escritura, un hombre que es conforme al corazón de Dios. Me llama la atención porque en el libro de Lucas, capítulo 17, y en el versículo 25 dice el Señor, vamos a Lucas, los que lo tienen por favor, capítulo 17, versículo 25. ¿Qué dice del 25 al 27, al 28? Qué interesante, gracias hermana María Eugenia. Qué parecido era el Titanic. Qué parecido era. La Biblia dice y lo registra en las palabras de Jesús. Le han preguntado a los fariseos, ¿cuándo sería su venida? Los discípulos en el libro de Mateo, en el capítulo que hemos leído 24, del versículo 38, 37 en adelante, dice que le han preguntado a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y la señal de tu venida. Yo encuentro algo interesante en todo esto. Y el versículo 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Quién va a ser desechado por esta generación? Jesús. Y hay gente colocando y escribiendo en las redes sociales que ya saben cuándo Jesús viene. Algunos dicen que porque el gobierno de los Estados Unidos se levantó de repente con otro gobierno, que la Unión Soviética, que los terremotos, que la luna, que pasó esto y lo otro, pero el texto es muy claro y a mí me llama la atención porque el versículo 25 dice, cuando esta generación lo rechace. La Biblia dice que en el capítulo 6 de Génesis, que la generación que estaba en ese momento fue una generación corrompida, una generación alejada de Dios. No existían la tecnología que existe en el día de hoy, no existía el entretenimiento que existe en el día de hoy, pero también la gente estaba dentro de su lujuria, dentro de sus placeres, dentro de su pecado, sobre todo dentro de su incredulidad. Hermanos, no hay una generación más tremenda, perversa y terrible como la generación que estamos viviendo en el día de hoy. Una generación olvidada totalmente de Dios, ajena y alejada de Dios. Y uno a veces ve los templos, me llamó la atención el dato que le voy a dar, el computador no quiso abrir, pero gracias a Dios que tengo aquí el tema porque lo estudié. Me llama la atención buscando y investigando. Se cree que aproximadamente hay 7.520 millones de habitantes en todo el mundo. Eso es mucho, ¿verdad? Ahora, las investigaciones han ido más allá, porque han hecho una investigación de cuántos cristianos evangélicos hay. Y es lamentablemente el dato que les voy a dar, porque puede ser que dentro de estos datos no solamente sean cristianos evangélicos, sino que también hayan personas cristianos y algunos crispetos y algunos que no muy consagrados al Señor. Se dice que hay unos 2.450 millones de cristianos. Ni siquiera la tercera parte de la tierra. ¿Cuántas personas iban en el barco
del Titanic? Dicen que 2.222. ¿Cuántos se salvaron? Se dicen que más o menos unos 1.500. Aproximadamente. Aproximadamente. Algunos cuando vieron con desesperación que no se podían salvar, dicen los historiadores que cogían sus revólveres, sus pistolas y se las colocaban en la boca y se mataban otros con cuchillos, se mataban otros, se arrojaban de barco. Ya era tarde. Tremendo, hermano, es los bautizos fueron el día lunes. Yo miraba con asombro, pero también con decepción y desaliento. No tengo un dato de cuántos bajaron a las aguas bautismales el día lunes. No tengo el dato, a veces nos lo dan antes, pero esta vez no tengo el dato. Por ahí unos 100, de los que estuvimos, unos 100 más o menos. Pero en bautismos anteriores, 2, 3 años atrás, eran 300 y 400 personas que se bautizaban. La deserción de la gente a las filas del Señor son así. Hay una generación alejada de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y mi pregunta en esta mañana es, la pregunta para ustedes, ¿en qué barco estás? La generación de Noé fue una generación que aunque no tiene la tecnología ni el entretenimiento que tenemos en el día de hoy uno va al cine, uno va a la playa, uno va al Confama. Y de hecho sé que hoy muchos hermanos aprovecharon, ¿verdad? Y otras personas que para ir, no es malo, yo no digo que sea malo de que uno vaya un día con la familia, ¿verdad? Pero hay gente que lo tienen por costumbre, siempre que hay un fin de semana, siempre que hay un festivo, se van a divertirse, que no es malo. Pero yo digo, ¿por qué no otro día? ¿Por qué tiene que ser el día en el cual nos podemos congregar y vernos? Para estar con los hermanos. Hoy el entretenimiento, y se dice que uno de los entretenimientos más fuertes y poderosos a nivel mundial es el fútbol. Yo no estoy diciendo que sea malo, porque de hecho cuando tengo tiempo yo lo veo y saco mi tiempo. Hay personas que pagan grandes sumas de dinero para ir a ver su equipo preferido, no importando que lo tengan. Pero me llama la atención y me duela cuando a alguien le dice, mira, hay una actividad, hay algo para que usted vaya a un retiro, y uno empieza a considerar y a decir, pero es que es costoso, pero es que no tengo plata, ¿por qué el ministerio? ¿Por qué siempre es tan costoso? Pero hay gente que no le duele de repente pagar miles y miles para ir a ver a alguien jugando, de pronto ni siquiera ganar, sino perder. Mi pregunta en esta mañana, no es que escatimamos en gasto cuando a la hora de salir a pasear, de salir a comernos una comida, de salir a comprar un vestido o algo que nos gusta, y no escatimamos en gasto. No nos interesa y uno dice, no, lo voy a hacer porque para eso trabajo. Pero cuando se habla de invertir en el reino del cielo, invertir en las cosas del Señor, nos duele. Mi pregunta en esta mañana no es solamente para los que están afuera, porque algunos dirán, pastor, yo estoy dentro del barco, pero ¿en qué condición estás dentro del barco? Habían algunos que estaban dentro del barco, el Titanic, pero sin embargo algunos estaban participando, algunos que eran cristianos, supuestamente participando de todo lo que hacía dentro del Titanic. Dice la historia que la mayoría de ellos perecieron. Es asombroso, porque la canción que cantaban mientras el barco se hundía, la canción decía, Dios, quiero estar más cerca de ti. Esa es la canción que cantaban, mientras la banda estaba tocando y el barco se estaba hundiendo. Puede ser que usted esté cantando, Cristo, estoy más cerca de ti, cuando de repente estemos lo más lejos de Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que en esta mañana deberíamos como reflexionar. El Señor lo dijo en el versículo 25 del libro de Lucas capítulo 17, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Una generación, hermano, ¿cómo podríamos catalogar esta generación? Es una generación de repente humanista. El narcisismo está hoy a flor de piel. ¿Conocen ustedes el término?
Hay gente que hoy se preocupan por ellos mismos, por embellecerse, que no es malo, por echarse todo encima, por el placer. Hoy la gente dice, yo me voy a divorciar porque no soy feliz. Me voy de la iglesia porque no soy feliz. Y el Señor no nos ha llamado a ser feliz, sino a ser hijos de Dios. No nos ha llamado a tener placer. Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame. ¿Cuánto dicen amén? Pero queremos un evangelio sin dolor. Queremos un evangelio light, un evangelio que lo tengamos todo, donde no podamos ni tengamos que padecer. Pero el Señor dice, por mi causa vosotros van a padecer persecución. Alabado el nombre del Señor. Y el evangelio ha sido polarizado. Hermano, Colombia no se salva de la situación que se está viviendo. Si no, mire usted las elecciones que tuvimos. Fue algo tremendo y terrible. La capital de Colombia, el centro de Colombia, donde se supone que están las iglesias más grandes, las iglesias mega. ¿Cómo es posible que haya sido elegido una persona para dirigir una ciudad con las desviaciones y con los pensamientos que tiene? A uno esto le da dolor. Y esto ahora sale por los noticieros como algo grandioso, como algo. Antier precisamente el noticiero colocaba fulano de tal con tal pareja, fulano de tal, y esta ganó con su pareja. En Casanares, no sé cuántos vieron el video del gobernador de Casanares. Este hombre, pensamiento cristiano, delante de Dios, y que ha hablado de su fe firmemente. Ese sí no lo sacan por las redes, ese sí no lo sacan por los noticieros. ¿Por qué? Se dice que Casanares ha tenido un avance como nunca antes en la historia. Ha crecido en la parte industrial, en la parte de educación, en la parte de carretera. Ha tenido un crecimiento como nunca antes. Y en su despedida hizo un culto para que todos vieran y alabaran al Señor. Trajeron a algunas personas importantes de Israel, donde bendecían a Israel. Eso sí no sale en las noticias porque a la gente no le interesa. La persona electa en Bogotá, si ustedes vieran cómo se expresa de los cristianos, cuánto han escuchado sus entrevistas, cómo habla de los cristianos. Pero la gente es tremendo. La mayoría de votos que sacó fue algo tremendo. Y no solamente en Bogotá, hay otra ciudad donde también hay otra persona con esta orientación. Hoy uno tiene que cuidarse mucho porque si uno habla más de la cuenta, entonces también lo pueden a uno juzgar y meter preso por hablar de esta manera. Porque hoy los cristianos miramos con total normalidad lo que está pasando. Pero ¿qué está pasando a nuestra vista, mis amados? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Y Dios quiere llamarnos y darnos una alerta en esta mañana. El barco está preparado y hay dos embarcaciones. La Biblia nos habla de un camino ancho, de un camino fácil, de un camino light, de un camino en el cual usted no tiene sufrimiento ninguno, donde todo es permisible, donde todo, ya no nada es pecado, ya ahora son travesuras. Y dentro de ello hay muchos cristianos que están abordando y están comprando sus tiquetes. Y algunos ya lo tienen comprado. Pero hay otra embarcación. Esta embarcación es más complicada, es más compleja, se llora, se sufre. Somos empujados, somos menospreciados, no somos tomados en cuenta. Esta embarcación, les comento, tiene mucho cupo, pero muy pocas personas quieren comprar el boleto. Pero quiero que sepa algo, este boleto ya fue comprado por alguien que murió en la cruz del Calvario. Tú no tienes que comprar nada, simplemente tienes que prepararte. Porque si hay una vestidura especial, porque si hay una forma de vivir especial, porque si hay un estilo de vida para vivir diferente. Me llama la atención cuando Jesús en su oración le dice al Padre, te ruego que los guardes del mundo, no los quites del mundo, guárdalos del mundo. Para poder vivir una vida santa, una vida como a Dios le agrada, tenemos que mirarlo a Él.
¿En qué barco estás? Hoy estamos dormidos. Y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia general. Hay un adormecimiento general. Hoy a la gente le interesa, le importa si alguien se pierde. Hoy le damos más relevancia a otras cosas. Pero el pecado hoy, la gente lo aplaude. Uno mira con tristeza en las grandes ciudades y en los grandes países donde el evangelio hoy está sufriendo, mis amados. Brasil se dice que es uno de los países con una población de más de 300 millones de habitantes. Y se cree que en Brasil está la iglesia más grande o la denominación de las asambleas de Dios con un crecimiento tremendo, un nivel de corrupción tremendo. Pero en Brasil hay gente que se han desviado del Señor. Y he escuchado y he mirado la cantidad de pastores que se han quitado la vida, se han suicidado porque han dejado de confiar en Dios. Pero no es tan alarmante. Lo que les voy a decir sí es alarmante. Supuestos pastores se han casado con otros hombres del mismo sexo y siguen sirviendo en una iglesia supuestamente cristiana. Es doloroso, es triste, pero lo que estamos viendo en el día de hoy no estamos muy lejos de esta realidad que seamos tocados, hermanos. Hoy la trivialidad que se vive, el cristianismo es tremendo. Hoy la gente le importa si viene a la iglesia o no viene. Hay gente que dura un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Cuando se acuerdan que tienen una necesidad de Dios, voy a la iglesia a calmar el dolor porque les gusta el acetaminofén, para calmar el dolor, pero no quieren realmente un compromiso con Dios serio. Colombia es un país de pronto conservador. Se cree que Antioquia es una ciudad, es un departamento muy conservador, muy religioso. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Será que la religión es la que nos va a salvar? ¿La religión es la que nos va a librar de esta inundación que viene? Puede ser que estemos dentro del barco cantando más cerca de ti, oh Dios, otra vez, y estemos muy alejados de Dios. El Señor le dijo a través de Jeremías, dice, ustedes de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Amén o no amén? De labios me honran, pero sus corazones están lejos, totalmente lejos de mí. Cuando uno se da cuenta, cuando uno realmente ama a Dios, en qué grado de importancia, en qué grado de lugar tengo a Dios, cuando me ponen a elegir entre mi bienestar y Dios. Y ahí uno se da cuenta, cuando somos tocados por la crisis, cuando somos tocados por el dolor, cuando somos tocados por las situaciones adversas, o te quedas llorando en tu situación, o te vienes a alabar a Dios, o le buscas a Él, o te quedas allá. Por eso hoy hay miles de religiones. Miles de religiones. Miren, hermanos, es tremendo. La segunda religión más grande, más poblada, más numerosa después del cristianismo es el Islam, que ha tomado una fuerza tremenda. Países como Europa. Y han entrado con toda la fuerza, aún con las comidas. Son mayorías. En esta mañana el Señor nos manda o nos pide que reflexionemos. Yo quiero que miremos el texto otra vez. Vayamos a Lucas otra vez, capítulo 17, versículo 25. Jesús viene hablando acerca de su venida. Pero en los versículos anteriores dice, y dijo a sus discípulos, el 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y luego el versículo 25 dice, que ya lo leímos, pero primero es necesario que padezca mucho. Estaba hablando de ese momento que le iba a ir a la cruz del Calvario. Pero luego me llama la atención porque el versículo 25 hay una coma y dice, y sea desechado
por esta generación. Y ya lo miramos, una generación que desecha a Dios. A mí me duele escuchar niños de 12 años decir que son ateos cuando realmente no saben lo que están diciendo. De sus labios escuchar: yo no creo en Dios. Estos días que se presentó la situación en el colegio de mis hijos, una de las niñas que estaba conmocionada y alterada, le dije: ven, vamos a orar por Dios. No, yo no creo en eso, yo no creo en Dios. 12, 13 años. ¿Qué se le está enseñando en el seno familiar a los muchachos? Estados Unidos, supuestamente un país que fue levantado dentro del seno de la palabra de Dios. Es tanto así que en el dólar hay una escritura muy interesante. Y llama la atención que ha sido uno de los países que le ha dado la espalda a Dios. Colombia es un país religioso, católico. Estados Unidos supuestamente cristiano. Por eso usted ve en las películas de Hollywood, en las películas que se dan, que siempre por lo general usted ve a un ministro en las ceremonias religiosas o en un acto fúnebre. Pero ya es pura religión, ya no hay devoción en las cosas del Señor. Un país que se levantó en la prosperidad, pero en un país totalmente pobre. Inglaterra, en los años 1600, 1700, Dios levanta a dos muchachos, los hermanos Wesley, para predicar el evangelio con empeño. Y a través de ellos el evangelio se empezó a dar y empezaron a predicar con pasión. Y fue un país que se levanta y que estas olas del evangelio llegaron hasta los Estados Unidos. Y se levanta dentro de esta prosperidad. Pero hoy Estados Unidos, su población es una población donde se ve el homosexualismo, se ve la situación, hermano, de un libertinaje, pero no llamemos libertad, sino libertinaje, y totalmente se ha alejado de Dios. Un país que ha sido muy azotado por la inclemencia naturales. Dios sigue advirtiendo por esta generación, versículo 26, y dice: como fue en los días de Noé. Por eso hoy quise usar una forma literal acerca de las embarcaciones. Hace más de 3.000, 4.000 años se dio el diluvio. Dice la Biblia que solamente ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? La familia, 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. No quedó ni un animal vivo en la tierra, solamente lo que Dios permitió que estuvieran en el barco. Los que han querido negar esto hoy han tenido que tapar sus labios porque los arqueólogos han encontrado evidencia de ello. Porque Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor hizo un pacto con Noé: no raeré más la tierra en agua. Pero ahora viene algo peor. Dice la Biblia que el Señor en Apocalipsis ha creado para Satanás, sus seguidores y sus ángeles un lugar de tormento eterno, dice la palabra de Dios, donde el gusano no se muere. ¿Cuánto dicen amén? Es tremendo la situación, porque ya ahora no va a ser agua. Aquella embarcación no fue cerrada por Noé, fue cerrada por Dios. A Noé le decían: loco, te enloqueciste, jamás había llovido sobre la tierra. Dice la Biblia que de la tierra se levantaba un vapor y rociaba toda la tierra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Jamás habían visto eso. Y cuando Noé les predicaba, y cuando Noé jamás en su vida había sido ebanista, carpintero, jamás. Dios le entrega un plano y le entrega un diseño y le dice: esta embarcación. De repente nada parecido al Titanic. Pero a diferencia del Titanic, este no se rompió. Este fue un barco de salvación. Tipología de Cristo. Porque hoy el capitán del barco verdadero se llama Cristo. Alabado el nombre del Señor. Que no te exige, pero sí te dice: vive una vida como es digna de un cristiano. Lo que pasa es que en la iglesia me dicen que me quite, que me ponga, que no haga. El pastor jamás te va a decir eso. Yo ayer hablaba con un hermano que le estaba dando algunas enseñanzas de la palabra, compartiendo con él. Yo le decía: mira, entre más yo ame al Señor,
entre más yo quiera agradarle a Él, entre más yo le sirva a Él, me voy a parecer más a Él. ¿Me está escuchando? Y Él no te dice quítate, porque tú mismo vas a ver que no le agradas como debe ser. Esa es la situación. Pero el mundo hoy quiere vivir como desenfrenado. Hoy hay que pedirle al Señor sabiduría cómo predicarle a los muchachos, cómo predicarle a los jóvenes, cómo se le dice a la gente para que no se moleste. Si predicas un evangelio fuerte, la gente dice, lo que pasa es que es extremista, es terrorista, es legalista. Si se le habla la verdad, la gente dice, lo que pasa es que ese pastor no sabe lo que es ser joven. Si se habla de un evangelio trivial, un evangelio light, un evangelio que no tiene consecuencias, que no tiene problemas, que puedes hacer lo que te dé la gana, no importa, como dicen algunos, que el que peca es el cuerpo. Entonces a ese aplauden y ahí sí la gente va en su mayoría. Pero ¿qué de mi vida con el Señor? Esta mañana el Señor, vuélvete a hacer la pregunta. Me llama la atención porque el apóstol Pedro, estoy de seguro que él escuchó las enseñanzas del maestro cuando el maestro predicaba acerca de su venida. Pedro estaba allí. Y Pedro luego va también a consignar y va también a hablar acerca de lo que va a venir sobre la tierra. El mismo Pedro. En el capítulo 3 habla acerca de su venida. Y también menciona e incluso advierte y mete también allí a Noé. Es interesante que el Señor en esta mañana nos vuelve a repetir. Capítulo 3 del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, una carta pastoral. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán? Burladores. Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo no sé si usted está esperando la venida del Señor, pero como cristianos redimidos por Él, yo le estoy esperando por seguir. Marcos, Mateo, Lucas, Pedro, Apocalipsis habla de la venida del Señor. Habla de la venida de Jesús. Esa palabra venida viene una palabra griega que es parusia o parusía, como usted la quiera llamar, que significa venida o llegada. Esta palabra se usaba cuando el rey llegaba inadvertido a cierta ciudad y venía de repente. La parusia del Señor está afuera. Y el apóstol Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua. Por lo cual, el mundo de entonces pereció. ¿Cómo pereció? Anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Escúchenme, fue por agua, ahora ¿por qué será? Por fuego. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, dígalo conmigo,
vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué cosas han de ser deshechas? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el manto y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. No solamente Pedro nos advierte, Pablo nos advierte en Tesalonicenses, dice que el Señor vendrá. ¿Cuánto creen que Él vendrá? ¿Cuánto creen que Él vendrá? Y esta mañana hago la pregunta y con eso termino. ¿En qué barco estás? Otra vez. ¿En qué barco estás? ¿Tienes tu ropa preparada o la estás preparando? ¿Estás preparado o te estás preparando? Y la pregunta es, ¿cómo estás preparado? ¿Eres digno? En este barco no hay primera, segunda, tercera o cuarta clase. Hay una sola clase. Pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. No hay dos clases de vestidura. No hay una de gala y otra informal. Hay una sola vestidura. ¿Cómo son? Blancas. Planchadas, sin arrugas. ¿Amén o no amén? Las hermanas que planchan, o los hermanos que planchan, saben que cuando usted se va a poner una camisa o una falda o un pantalón, una blusa, y son de esas telas que se arruga, usted quiere lo posible, si va para una actividad, un cumpleaños, un matrimonio, o viene a la casa del Señor, quiere venir bien planchadito, ¿sí o no? Y uno se le pone, yo soy de los que trato de que mi ropa esté bien limpiecita en lo posible. Y de hecho me compré una plancha de esas a vapor para que quedara bien. Esas que son así, no las así las. Sí, nosotros humanamente queremos estar impecables. Y ahora más que yo nos está aquí filmando, nos está bien, sí. ¿Cuánto más para el Señor? Otra vez, ¿tu vestidura son alquiladas? ¿Son prestadas? ¿Son dadas por el Señor? ¿Cómo son tu vestidura? Porque hay unos que son alquiladas y por eso pasa un año y se apartan del Señor, 3 años se apartan del Señor, 5 años se apartan del Señor. Pero la vestidura el Señor también te la reservó y te la compró y te lavó con su sangre, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos fueron lavados por la sangre de Cristo? Ahí, hermano, hermano, ¿cómo va? Ahí, hermano, ahí vamos, como Dios quiere. No es como Dios quiere. Tienes que andar una vida santa y cuidadosa delante de Él. Otra advertencia, esta embarcación no tiene una segunda salida. No, señor. Esta es la última salida. Ya he esperado más de 2000 años esperando que tú zarpes a esta embarcación. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? No hay otra salida. Como hay gente que dice, y he visto en las redes sociales donde dice, y para los que se quedan después de que el Señor venga para su iglesia, habrá una segunda oportunidad. Yo quiero decirles en esta mañana, no la hay. Porque la palabra de Dios dice que no la hay. Porque dice que como ladrón vendrá cuando nadie lo espere. ¿O acaso usted, el ladrón, le dice, mira, yo voy mañana para tu casa, ¿será que me dejan la puerta abierta? El ladrón se presenta y se lleva lo que encuentra y se ocupa la casa. ¿Amén o no amén? ¿Qué comparación con lo que es? Pero la más acertada que en esta mañana he colocado y que le he querido colocar porque le
Lucas capítulo 17, Mateo y ahora Pedro. 4 confirmaciones. Amados, examinémonos. Estoy en placeres, estoy olvidado, alejado de Dios. Algunos dirán, pastor, pero que a mí me dijeron que el Señor venía y yo llevo 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. El apóstol Pedro lo ha colocado en algunos años liberados y algunos dicen, esto no es verdad. Amados, este mensaje de pronto no es un mensaje que te da prosperidad, pero es un mensaje que te levanta la fe. Vamos a vivir, vamos a andar como hijos de luz, digno de poder estar en esta embarcación. ¿Cuántos tienen su tiquete comprado ya para este barco? ¿Cuántos lo tienen? Si no, en esta mañana, mire, revise. Si está en espera, si está en el internet, todavía el check-in no lo tienes impreso. Vamos a mirar como cuando uno va a comprar el tiquete por internet, que tiene que ir allá al puesto, ¿verdad? Por favor, miren, verifiquen si está allí. Quiero decirle algo que ya Cristo depositó, ya Él pagó por tu pasaje. De ti depende poner las vestiduras adecuadas, de una conducta adecuada. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Será que si el barco viene ahora o viene mañana, como el Titanic, 3 días, iba para el 4º día, aproximadamente eran las 11 y algo de la noche, casi ya para el otro día, cuando fue golpeado? El barco se hunde aproximadamente a las 12 de la mañana, 2:20, dicen los historiadores. A diferencia que el barco se hundió, este barco está esperando por ti. Jesús viene, hermano. Otra vez, Jesús viene. Lo que está pasando a nivel mundial es señal de su venida. ¿Cuál es la señal? Ya dije, una generación olvidada. Donde han querido sacar a Dios de todos los lugares. Donde han querido ignorar a Dios, borrar el nombre de Dios. Señor, esta mañana venimos delante de ti. Oh, santo es tu nombre. Tal vez lloramos y sufrimos, Señor, porque tú mismo lo dijiste que mientras estuviéramos en este mundo íbamos a padecer, íbamos a vivir situaciones complicadas, complejas. Te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, hable en nuestros corazones. Yo sé que ahora danos el convencimiento, danos que solo tu Dios puede dar. Mira, oh Dios, la generación en la cual estamos viviendo, siglo XXI, relativismo, humanismo. Algunos han proclamado ateos. Y muchos de los que estamos en la iglesia, que creemos y profesamos la fe cristiana y que te seguimos, a mí me llama la atención porque hay un gran interrogante en Lucas capítulo 18. Cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Una generación que no cree, una generación incrédula. Una generación como en los tiempos de Josué, después que Josué muere, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, que podamos vivir como estuviéramos en el día, vivir como hijos de luz. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras vestiduras limpias. Señor, nos preocupamos más por nuestra comodidad, nos preocupamos más por nuestro bienestar, por nuestro placer, por nuestra felicidad, y nos olvidamos de vivir una vida santa delante de ti. Oh, Señor, de pronto pueden ser muchos los inscritos, pero pocos los escogidos.
Es alarmante, Señor, la estadística. 2.000 niños. Poco en comparación de los 7.000 millones de habitantes. Mucha gente que no te conoce, mucha gente equivocada, pero ¿qué tal de esos 2.000, Señor, de cristianos supuestos que hay? ¿Cuántos realmente te agradan? ¿Cuántos realmente te buscan? ¿Cuántos realmente estamos en el barco correcto? A veces venimos a la iglesia por cumplir un requisito, por cumplir, Señor, un protocolo, por cumplir con la sociedad, por cumplir con la familia, pero no lo hacemos por convicción propia. En esta mañana te pido que tú limpies nuestros corazones. Ayúdanos, levántanos. Oh, Rabbi Bishaytara y la cámara Bashaytara. Reflexionemos en esta mañana. ¿En qué barco estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi estado en este barco? ¿Cómo son mis vestiduras? Toda la gloria. Está con su familia, usted tiene un familiar, un hermano a su lado. Abrácelo, ore por él o por ella. Tiene un hijo, su esposo, su hijo. Abrázalo, Señor. Hoy la familia estamos delante de ti, mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor, estamos suficientes. Queremos agradarte. Queremos agradarte, Señor. Sé que muchas son las aflicciones por las cuales atravesamos. Cuando nuestros hijos crecen ya no podemos a veces interferir en la fe de ellos, pero ya hemos sembrado. Te pido que tú bendigas a los hijos de mis hermanos. Sé con cuánto dolor y lágrimas muchos de ellos, Señor, sufren por sus hijas, por sus hijos. Pero hoy los coloco delante de ti. Oro por la unidad familiar, por los esposos. Oro por mi esposa. Que ese amor entre nosotros pueda crecer cada día más, Señor. Y que te amemos y te sirvamos. Gracias porque esta es una iglesia familiar. Y hoy en este ayuno familiar los coloco delante de ti. Todo aquello que se ha levantado el enemigo para destruirlos, para dañarlos, para distanciarlos, declaro sin poder sobre sus vidas. Declaro familias unidas en el Señor, familias que se aman, que se protegen, que se guardan, que sufren juntas, pero que también gozan y disfrutan juntas. Cuando el Señor venga, podamos ser levantados por el Señor. Gracias, Jesús. Hoy los bendigo en el nombre del Señor. Y que las familias del Ministerio Verdad y Vida, y que la familia del Ministerio de la Iglesia Cristiana, el Ministerio Verdad y Vida Río Negro, sean bendecidas por el Señor, prosperadas por el Señor, nutridas en el Señor y guardadas por el Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Pueden sentarse. Vamos a ministrar la ofrenda. Luego vamos a la cena del Señor y estaremos alabando el nombre de Dios. Bueno, doy gracias a Dios porque pude sacar el mensaje sin el computador. Se bloqueó, no funcionó, pero a veces hay cosas que una nota y el Señor otra cosa le coloca a uno. Pero gloria a Dios. Y por eso le digo, hermano, hay que preparar. Cuando usted no prepara un mensaje, así que usted